Hermanos, Dios les bendiga. Si nos podemos poner de pie, vamos a glorificar y alabar el nombre del Señor. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Jehová tendrá misericordia de Sión, Él la edificará, se mostrará en su gloria y publicará su alabanza en Jerusalén. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir, entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir, entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Tenemos ciudad fuerte, Dios puso por muro salvación. Las puertas abrir, entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Las puertas abrir, entrará la gente justa que guarda las verdades de Jehová. Él vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, mi Cristo vive hoy. Él vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, mi Cristo vive hoy. Él vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy por la eternidad. Cristo vive por la eternidad, mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, mi Cristo vive hoy. Canta aleluya, mi Cristo vive por la eternidad. Canta aleluya, mi Cristo vive hoy. Tú vives, Señor, en las alabanzas de tu pueblo. Vives aquí en nuestros corazones. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, oh amado. Eres tú desde la eternidad y hasta la eternidad, y mereces ser alabado, oh amado.
Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre, Jesucristo. Para siempre, Jesucristo. Amén. Tuya es la gloria, la honra también. Tuya para siempre, Jesucristo. Amén. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Mi corazón he fijado en ti, Señor, porque tú eres mi poder. Y en tus brazos eternos reposo yo, pues de ti puedo depender. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi ser. Te amamos, Padre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque ahí estamos en tus brazos, en tus manos está nuestra vida. Y tú, Señor, tienes propósitos eternos para con tu pueblo, para con tu gente. Oh, esperamos, Señor, tu manifestación en estos días, la manifestación de los hijos que han de ser, Señor, los que vengan a esta tierra a glorificar tu nombre. Oh, sí, Señor, amamos tu presencia, amamos, Señor, lo que tú eres. Bendito, bendito eres, Señor. Aleluya. Y te amo, si te amo, he fijado en ti mi
esté redimido junto a Él por las marcas de los clavos, en sus manos lo conoceré. Oh, la gloria de su presencia, donde vemos cara a cara al Salvador, y el Espíritu da la fuerza para por su gracia obedecer. Cuánto anhelo ver tu rostro en tus cámaras secretas, oh mi Rey, pues tu gloria me transforma y mi ser entero vivirá. He de verle, conocerle, cuando esté redimido junto a Él por las marcas de los clavos, en sus manos lo conoceré. Oh, la gloria de su presencia, donde vemos cara a cara al Salvador, y el Espíritu da la fuerza para por su gracia obedecer. Cuánto anhelo ver tu rostro en tus cámaras secretas, oh mi Rey, pues tu gloria me transforma y mi ser entero vivirá. Sí, Padre, solo esperamos que estemos disponibles para poder entrar a esas cámaras que tanto nosotros como tú anhelas que estemos ahí, Padre. Oh, cuando te veamos cara a cara y estemos delante de tu presencia, diciéndote, oh, cuánto te anhelamos y cuánto te deseamos, Señor. Oh, qué precioso eres, cuán hermoso eres. Oh, y tu presencia, oh, nos llena de gozo y de alegría. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, la gloria de su presencia, donde vemos cara a cara al Salvador, y el Espíritu da la fuerza para por su gracia obedecer. Hermanos, esperemos a nuestro pastor con la palabra del Señor y dispongamos nuestros corazones. Dios les bendiga.
Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos nuevamente para compartir la palabra del Señor con ustedes y es un gozo poder llegar hasta sus hogares. Estamos viviendo días difíciles, días de mucha incertidumbre para algunos, en un futuro muy incierto, nada halagüeño, y no saben qué va a pasar, no saben qué van a hacer. Hay muchos que están viviendo esa situación, pero yo quiero decirles que hay alguien en quien podemos confiar y es en Jesucristo. Necesitamos aprender a confiar en Jesucristo. La caminata cristiana es una caminata de fe que no se puede vivir de una manera natural. Es una caminata sobrenatural. Por fe, día tras día vivimos por fe. Dependemos a cada paso de nuestra confianza en nuestro Dios, de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, nuestra fe en Él. Este concepto muchos lo entendemos, lo sabemos con nuestra mente natural, pero debiera ser una experiencia diaria. Es algo que debemos practicar diario, constantemente, para que esa fe vaya siendo fortalecida, nuestra confianza en Cristo Jesús. Pero me temo que tal vez pocas veces lo hemos experimentado. Y es la razón por la que muchas veces nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo es muy débil y a veces nos falla, porque no lo estamos viviendo. Es algo que hemos aprendido teóricamente, es algo que repetimos y repetimos, pero solamente con nuestra mente natural. El decidirnos a confiar en Dios es un asunto muy importante, hermanos, hoy en día. Es un asunto, diría yo, de vida o muerte. Si no sabemos o no podemos confiar en Dios, difícilmente vamos a sobrevivir en los días actuales y en los que vienen. Puede que lleguen momentos en los que tus recursos no te van a servir de nada. Y solamente será nuestra fe la que nos va a sostener en esos momentos difíciles, la que nos va a salvar. Es tiempo entonces de ejercitarnos en nuestra fe, aprendiendo a confiar en Dios. En el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y de Jacob, en el Dios nuestro. El enemigo de nuestras almas no quiere que nosotros confiemos en Dios, porque sabe que cuando lo hacemos, Él está derrotado. Él prefiere que nosotros confiemos en nosotros mismos, en nuestros propios recursos, porque sabe que de esa manera nos puede derrotar fácilmente. Confiar en Dios es refugiarnos en Él, es escondernos en Él, protegernos en nuestro Dios y esperar en Él. Esperar en Él simplemente creyendo que Él va a responder. Pero yo quiero ver algunos enemigos que nos hacen perder la confianza en nuestro Dios. Enemigos que nos estorban para que podamos confiar en nuestro Dios. Son cosas que nos estorban para confiar plenamente en nuestro Dios. Uno de estos enemigos son nuestros propios deseos. Nuestros propios deseos. El querer satisfacer nuestros propios deseos es un enemigo por el que a veces nos cuesta depositar nuestra confianza en Dios. Tenemos fe en que Dios es bueno, tenemos fe en que Dios nos ama, pero tal vez no tanto, decimos a veces y pensamos, tal vez no me ama tanto como para darme lo que yo quiero, lo que yo deseo con todo mi corazón. Pero hermanos, no es así. A veces si no nos da lo que deseamos, pensamos que no nos ama, como estamos diciendo, pero no es así. El Señor nos ama tanto, el Señor te ama tanto, que muchas veces no nos da lo que queremos. Muchas veces Él no te ha dado lo que tú quieres con todo tu corazón, pero es por misericordia, porque Él siempre
nos va a dar lo mejor. Él siempre nos va a dar, eso sí, lo que necesitamos. Siempre nos va a suplir lo que necesitamos si confiamos en Él, pero de acuerdo a su voluntad. Nos es difícil entender esto. ¿Por qué no nos da lo que queremos? Porque Él sabe que no es lo mejor, que no es lo que nos va a ayudar. Él lo sabe. Es lo mismo que harías tú como padre o como madre. Si tu hijo de 8 años te insiste en que le des una pistola real, verdadera, por supuesto que no se la vas a dar, aunque haga berrinche. ¿Por qué? Porque sabes que se puede lastimar o puede hasta morir con un juguete de ese tipo. Así que debemos estar agradecidos que Dios no nos da muchas veces lo que queremos, lo que anhelamos, pero sí puedes estar seguro que te va a dar lo que necesitas. Él nos da lo que necesitamos porque Él nos ama realmente, si confiamos en Él. Pero esto nos hace perder la confianza en nuestro Dios. El hecho de desear algo nos hace perder la confianza en nuestro Dios si no nos lo da como nosotros lo deseamos. Nos hace perder la confianza. Y cuando pedimos algo, viene el temor de que lo que nos va a dar o nos va a contestar no va a ser lo que yo quiero, ¿sí? No va a ser lo que yo deseo. Eso empieza a crear un temor en nosotros. Este es uno de los motivos, ¿saben?, más comunes por los que nos cuesta pedir el consejo de Dios en algunas decisiones que debemos tomar, en algunas cosas que vamos a adquirir. Nos da temor consultar a Dios porque pensamos, no me va a dar lo que yo quiero. Es uno de los motivos más comunes. Tal vez me va a decir lo que no quiero oír y es mejor no pedir consejo. A veces, lamentablemente, se actúa de esa manera. Pero olvidamos algo muy importante. Lo que olvidamos es que servimos a un Dios que no está limitado a nuestra imaginación. Él no está limitado a nuestros deseos y anhelos. Él va mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que pensamos y de lo que deseamos. Él va mucho más allá. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9 leemos de la siguiente manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, Él va mucho más allá de lo que nosotros deseamos y anhelamos. Lo que Dios nos da siempre será lo mejor y más abundantemente que lo que nosotros pensamos. Pero como no lo vemos así, perdemos la bendición y terminamos aún molestándonos con Dios. Hacemos berrinches como los niños muchas veces y decimos que no nos ama. ¿Cuántas bendiciones preciosas habremos perdido por no confiar en Dios? Pensando, no me va a dar lo que yo quiero, no me va a dar lo que yo deseo, pero ignoras que Él te quiere dar mucho más y mucho mejor que lo que tú deseas y anhelas. Efesios capítulo 3, en el verso 20, dice lo siguiente: y aquel que es poderoso, poderosísimo, fíjense, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más de lo que nuestro corazón desea. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él es poderoso por su gracia, pero necesitamos confiar en Él. Necesitamos creerle y saber que Él es poderoso y que nos va a dar mucho más de lo que mi corazón desea.
¿Cuántos estarían dispuestos a hacer esta oración? Padre, no me des lo que yo deseo. Dame lo que necesito, Señor. Solamente, Padre, lo que necesito. Y verás cómo el Señor será abundante en tu vida. Y Él te dará lo mejor. Pero ese es un gran estorbo, hermanos. Siempre tratar de imponer nuestros deseos sobre lo que el Señor quiere darnos, que siempre será mucho mejor. El segundo o la segunda cosa que nos estorba para confiar en Dios, que es un enemigo, es confiar en nuestro brazo de carne. Parecieran dos extremos. Por un lado, queremos nosotros nuestros propios deseos. Y pareciera que esta situación nueva es que si no me lo da, entonces yo lo voy a buscar. Y entonces empezamos a actuar con nuestro brazo de carne. Empezamos a confiar en nuestros propios recursos, en nuestras propias habilidades. Y entonces queremos buscar y queremos obtener lo que deseamos por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades. Pero ese es un problema muy serio también. Jeremías capítulo 17, en el verso 5, leemos de la siguiente manera: Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Ese es el resultado de cuando tratamos de obtener las cosas por nuestras propias fuerzas, con nuestras propias habilidades, con nuestros propios recursos, sin confiar en nuestro Dios. Lo primero que se nos dice es que cuando confiamos en nuestro brazo de carne, nos olvidamos del Señor. Lo hacemos a un lado a Él y pensamos, ¿para qué lo queremos? Si nosotros solos podemos. No lo decimos, pero estamos actuando de esa manera. Por esa razón, el Señor en su misericordia, fíjense, lo que hace misericordiosamente, limita nuestros recursos, limita nuestras capacidades. Porque si no lo hace, vamos a pensar que somos muy buenos. Vamos a pensar que podemos lograrlo por nosotros mismos. Y a decir, pues soy muy inteligente, tengo mucha capacidad, y entonces nos olvidamos del Señor. Jeremías capítulo 17 en el verso 9 dice lo siguiente: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Este corazón nos engaña, haciéndonos pensar, tú puedes, tú tienes toda la capacidad, tú tienes todos los recursos, pero es un engaño de nuestro propio corazón. El Señor nos dejó un mensaje muy claro y precioso, una lección para que aprendamos nosotros a confiar en Él. Y es la historia que encontramos en el libro de los Jueces, en el capítulo 7, y encontramos ahí a Gedeón. Y quiero decirles que no somos mejores que Gedeón, ¿sí? Era un juez del pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, pero él tenía que librar una batalla, y como cualquiera de nosotros hubiera pensado, Gedeón quería tener los suficientes soldados para hacerle frente al enemigo. Todos haríamos lo mismo, ¿sí? Todos preferiríamos tener más gente y mucho más la que pudiéramos. Es mejor que tener nada. Eso es humanamente entendible, hermanos, pero eso es confiar en el brazo de carne. Alguien pudiera pensar, pero eso es ser prudentes y previsores. Por supuesto que sí, y no es malo. El problema es que cuando ponemos nuestra confianza, nuestra prudencia y en nuestra provisión, y no en Dios, que es el que nos va a salvar con mucho o con poco, Él es Dios. El error está en poner nuestra confianza en los recursos
que tenemos o en los recursos que Dios nos pudiera dar. Nunca pongamos nuestra confianza en los recursos, pongámosla solamente en nuestro Dios. Él es el que provee los recursos, pero Él quiere que nunca pongamos nuestra confianza en esos recursos, sino que la pongamos en Él. Si Gedeón hubiera ganado la batalla con los 32,000 hombres que había él reclutado, ¿qué hubiera dicho? Lo mismo que nosotros tal vez. Les ganamos con nuestros recursos. Lo planeamos muy bien y hacemos a un lado a nuestro Dios. Así somos. Tenemos que reconocerlo. Nunca debemos poner nuestra confianza en los recursos materiales. Nunca debemos poner nuestra confianza ni siquiera en nuestras habilidades, porque es Dios el que nos dará siempre su gracia en cada batalla. Gedeón reclutó su ejército y seguramente fue lo que más pudo reclutar, 32,000 soldados. Y eso porque tal vez ya no encontró más. Él hubiera querido tener más todavía. Como cualquiera de nosotros, repito, pensamos, entre más tengamos, más seguros estamos, ¿sí? Pero nuestro Dios no piensa así, hermanos. Él piensa de otra manera. Él no piensa como nosotros. Podemos ver la perspectiva divina en este cuadro. La forma como el Señor, nuestro Dios, ve nuestros asuntos. Porque Él los ve de una manera muy distinta a la nuestra. Y llega el Señor y le dice a Gedeón en el capítulo 7 y verso 2, después de que Gedeón tenía todo su ejército y estaba listo, estaba dispuesto, ¿sí? Llega el Señor y le dice en el verso 2 de este capítulo 7, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. Y miren la razón, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Miren, hermanos, Dios conoce nuestros corazones. Dios nos conoce muy bien y está viendo lo que iba a pensar el pueblo de Israel. Y es una de las razones por las que muchas veces el Señor tiene que reducir nuestros recursos, para que aprendamos a confiar en Él, porque nuestro propio corazón nos engaña. Y nuestros recursos muy abundantes, por muy abundantes y buenos que sean, no nos van a dar la victoria nunca. La victoria la da el Señor, nuestro Dios. Él es el que la da siempre. Si saliste bien librado del problema, si te fue muy bien en los negocios, fue por la gracia de Dios. Fue Él quien te dio la victoria, porque lo tomaste en cuenta o por misericordia. Pero no fueron tus habilidades. Yo sé que probablemente nos cueste entender esto a algunos, pero esa es la verdad. Por el contrario, cuando nos va mal, es porque no estamos confiando en Dios. No lo estamos tomando en cuenta. Estamos confiando en nuestros propios recursos solamente. Pero, ¿qué pasó con Gedeón y su gran ejército? Para que Gedeón y su ejército no fueran a pensar que eran ellos y no el Señor, Dios empezó a reducir los recursos humanos de Gedeón. ¿Cómo? Muy sencillo, hermanos. Él prueba los corazones y empezó a probar el corazón de estos hombres. Ya le había dicho a Gedeón, es mucho el pueblo. En el verso 4 le da indicaciones para que los lleve a un lugar y le dice, ahí te los probaré. Esta palabra nos da la idea en el original de lo mismo como se prueba la plata, como se ensaya la plata, se limpia la plata. Y lo que va a hacer el Señor va a limpiar este ejército de Gedeón. Y miren, primeramente sacó a todos los temerosos, a todos los miedosos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ellos ya iban derrotados. Qué sorpresa se debe haber llevado Gedeón cuando en esta primera prueba
se regresa la mayoría de este ejército. Dice en el verso 3 que les dice Gedeón: quien tema y se estremezca, devuélvase. ¿Sí? Quien tenga temor, quien tenga miedo, quien esté temblando ya de temor, devuélvanse. 22,000 se regresaron a casa. Estos eran los recursos de Gedeón. Y muchas veces, hermanos, así son nuestros recursos. Pensamos que con lo que tenemos haremos grandes cosas y no nos damos cuenta que lo que tenemos está a punto de ser destruido. Si Gedeón hubiera llevado a estos hombres, ellos ya iban derrotados, ¿sí? Quien tema y se esté estremeciendo, temblando, devuélvase. 22,000. Le quedaron 10,000 solamente. Toda esa gente no estaba confiando en el Dios de Gedeón, hermanos, ¿sí? Estaban confiando en sí mismos. De ahí el temor de ellos, ¿sí? Estaban confiando solamente en sí mismos. Pero nuestra fe y confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Cuando nuestra confianza está puesta en nuestro Dios, termina con el miedo. El temor se desvanece cuando hay confianza en Dios, cuando tenemos fe en nuestro Dios. Cuando nuestra fe y confianza en Dios crece cuando nuestra fe y confianza está puesta en Dios. Que Dios nos dé la gracia. El Salmo 56 en el verso 11 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Cuando confiamos en Dios, hermanos, se disipa todo temor. Pero en esta primera prueba, la gran mayoría, 22,000, fueron eliminados a causa del temor. ¿Por qué? Porque estaban confiando en sí mismos y sabían que iba a ser muy difícil, ¿sí? Pero cuando confiamos en Dios, no es así. Pero todavía le quedó un gran número, 10,000. Y el Señor lo lleva a una segunda prueba. Todavía, si es nuestro Dios, lo lleva a una segunda prueba. Y en esta segunda prueba fueron eliminados 9,700. Imagínense, quedando solo 300. Y el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Hermanos, qué difícil esta situación para Gedeón y para todos nosotros cuando nuestros recursos son limitados y no nos queda otra más que confiar en el Señor. O confiar o morir. Pero el Señor no va a dejarnos morir. Él no va a dejarnos en manos de los enemigos. Él no va a permitir que el enemigo nos derrote, pero Él quiere enseñarnos a confiar en Él, aun cuando para nosotros nuestros recursos sean ningunos o muy pocos. Es Dios el que nos va a sacar adelante. Fueron eliminados otro buen número de hombres, y estos hombres, al contrario de los otros, temerosos y miedosos, estos estaban sobrados. Confiaban demasiado en sí mismos, confiaban demasiado en que ellos iban a poder hacerlo, pero no es lo que Dios quería ver en el corazón de ellos. Él dejó solamente 300 hombres que, como Gedeón, solo confiaban en el Señor, que como Gedeón tenían toda su confianza puesta en el Señor. Pero, hermanos, me duele pensar el número tan reducido que quedó. De 32,000 hombres, solamente 300 tenían su confianza, su esperanza, al igual que Gedeón, puesta en el Dios de Israel. Una gran cantidad por temor y por miedo, y otra cantidad por sobrados, por sentir autosuficiencia, mucha autosuficiencia. Que Dios nos dé la gracia, hermanos. Él es bueno y misericordioso y no permitió que Gedeón fuera derrotado con estos hombres que llevaba. Lo más seguro es que hubiera perdido la batalla
Y si el Señor le hubiera dado la victoria con esos hombres, porque el Señor podía hacerlo, ¿qué hubiera pasado? Hubieran pensado, fuimos nosotros quienes lo logramos. Pero no es así. Lo que el Señor quiere, gente que confíe en Él, hombres que confíen en Dios y no en sí mismos. El Señor está diciendo, está mostrando a Gedeón: soy yo, Gedeón, quien va a entregar a los madianitas en tus manos. Él le había dicho al pueblo: soy yo quien va a entregar a los madianitas en tus manos, Gedeón. No tus recursos humanos o financieros o académicos, soy yo. Esto nos enseña, hermanos, que muchas veces entre más recursos tengamos, menos vamos a confiar en el Señor. Entre más opciones tengamos, menos vamos a buscar al Señor. Y Dios quiere que confiemos en Él solamente y no en nuestra propia fuerza, no en nuestra propia capacidad, ya sea física, financiera, intelectual. Cuando el Señor reduce nuestra capacidad, nuestra fuerza, es porque Él va a ser glorificado solamente a través de nuestras vidas, al confiar y esperar en su ayuda y en nadie más. Con cuánta razón nos dice la palabra de Dios que Él se glorifica y se manifiesta y escoge a lo más débil y lo vil y lo menospreciado de este mundo para glorificar su nombre. Para glorificar su nombre. Dios es el mismo. Él sigue actuando de la misma manera hoy en día como actuó con Gedeón en el tiempo de los jueces. El Señor, hermanos, por otro lado, sí quiere bendecirnos. Y Él nos quiere dar bendiciones materiales, pero no quiere que pongamos nuestra confianza en esas bendiciones. Él quiere que pongamos toda nuestra confianza en el Dios que da esas bendiciones. Pablo, el apóstol Pablo, un hombre precioso de Dios, que era un hombre muy preparado, que tenía muchos recursos materiales, intelectuales, pero llegó el día en que él entendió que eso no tenía valor y que lo mejor era confiar en el Señor. Y escribe a los Filipenses en el capítulo 3, versos 4 y 5, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, ¿sí? Y tenía mucho Pablo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Y miren, saca su currículum, impresionante, impresionante en esa época, en ese tiempo, un hombre muy preparado, muy culto, un hombre muy importante y rico, educado en las mejores escuelas. Pero les sigue diciendo en los versos 7 y 8 de este capítulo 3, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para ganar a Cristo. Ay, hermanos, que esa sea la actitud, el anhelo y el deseo de nuestro corazón. Confiar en nuestro Dios, no en nuestras capacidades, no en nuestros recursos, solamente en nuestro Dios, porque Él es poderoso, poderosísimo. Todos los recursos humanos que tenía Pablo perdieron todo valor. Y él dijo, solamente confío en mi Dios. Lo más precioso para mí es mi Dios. Lo más grande para mí es mi Dios. Quiere el Señor que así podamos pensar cada uno de nosotros, hermanos, en los días que estamos viviendo. En el Salmo 118, versos 8 y 9, leemos así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En este tiempo, hermanos, que estamos viviendo,
No es un tiempo fácil, no ha sido fácil, pero nos da la oportunidad para aprender a confiar en el Señor. Una pregunta: ¿estás tú dispuesto a decirle: Padre, no me des lo que yo quiero, lo que yo deseo? Señor, dame lo que tú sabes que necesito. Y quedar contentos, quedaremos contentos, hermanos, porque Él siempre nos dará mucho más de lo que podemos imaginar o desear. Él sabe, si Él sabe que lo necesitamos, nos lo va a dar seguramente. Leíamos en Efesios capítulo 3 y verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él tiene mucho más que darte que lo que tú puedas desear. Solamente espera que confiemos en el Señor. Él se deleita en sus hijos que confían en Él y que están dispuestos a decirle: amén, Señor, a tu voluntad para mi vida. Amén, Señor, por lo que tú me das a mí. Aquellos que permiten que Dios les provea conforme a su voluntad, siempre quedarán satisfechos y agradecidos. ¿Estás confiando en el Señor o en tus propios recursos, en las cosas materiales? Tal vez hoy mismo estés librando o puedas librar alguna batalla. No confíes en tus recursos, confía en el Señor, descansa en el Señor, espera en Él y Él hará lo mejor para tu vida. Leímos en el Salmo 37, versos 5 y 7, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Él va a suplir tu necesidad. Él va a darte la victoria. Él va a traer bendición a tu vida. Hermanos, el Señor quiere bendecirnos, quiere llenarnos de bendiciones y aún de materiales, cosas materiales. Pero cuidado, Él no quiere que pongas tu confianza en esas bendiciones, sino que tu confianza esté puesta en el Señor. Jesucristo no nos falló en el pasado y no nos va a fallar en el presente ni en el futuro. Nuestra confianza y fe en Jesucristo nos mantendrán firmes en las tormentas que estamos viviendo y en las que vendrán. ¿Estás dispuesto tú a confiar en el Señor? Queremos cantar un coro para terminar este tiempo. Hoy podemos y tú puedes depositar tu confianza en el Señor. Con su muerte en la cruz del Calvario, Él nos dio la oportunidad para que aprendamos a confiar en Él. Él lo dio todo por nosotros. Él lo dio todo por ti y por mí también. Dile hoy: Señor, enséñame a confiar en ti. Y dile: Señor, por favor, no me des lo que yo anhelo y deseo. Dame lo que tú quieres darme, Señor, lo que tú tienes para mí, que será siempre lo mejor. Canta este coro con nosotros si lo sabes. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo la luz de tu faz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Al contemplar la cruz de mis cargas, libre soy cuando veo
paz. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, Cordero, bendecimos tu nombre, Santo de Israel, porque eres grande y poderoso, Señor, eres fuerte y misericordioso, la roca de nuestra salvación, eres nuestro proveedor, Jehová Jireh. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, exaltamos tu nombre, Señor, porque grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad, grande es tu poder, Señor. Gracias, Padre, gracias por ser nuestro Dios, gracias, Señor. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Toda duda y temor son quitados de mí. Enséñame a confiar en ti. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por abrirnos la puerta, Señor, de tan grandes bendiciones. Por favor, danos la gracia para creer en ti, para confiar en ti cada día, Señor, para depositar en ti toda nuestra confianza y nuestra esperanza, Señor, que será lo único que nos librará en los días que estamos viviendo y en los días que vendrán. Por favor, Señor, por tu gracia y misericordia, queremos hoy, Señor, confiar en ti solamente, Padre, y no en nuestras habilidades, y no en nuestros recursos, Señor, solamente en ti. Y hoy te decimos, Señor, no nos des, por favor, lo que nuestro corazón desea y anhela. Danos, por favor, lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Salvador. Gracias, Señor. Amén. 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 Dios los bendiga, hermanos. Que la paz y el gozo del Señor queden en sus vidas y en sus hogares. Amén.